Éxodo capítulo 6, vemos que Dios le da la respuesta a Moisés después que él se había acercado preguntando por qué le había hecho mal a este pueblo, por qué lo había enviado, y empezó a cuestionarse muchas de las cosas debido a lo que había sucedido, y Dios le responde diciéndole que él era el Señor, que él como el Señor había llevado a cabo su plan y su propósito a través de Abraham, de Isaac y Jacob, y que le había dicho que iban a recibir una tierra prometida y que para eso Dios los iba a liberar, Dios los iba a librar de la esclavitud y los iba a redimir con brazo extendido y con grandes juicios, les dice, y va a tomar a su pueblo y él va a ser su Dios y los va a librar porque él es el Señor. Entonces nos dice que Moisés va y les habla al pueblo estas mismas palabras que Dios le había dicho, pero el pueblo en esta ocasión no escucha debido al desaliento y a la dura servidumbre que se estaban enfrentando. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice que vaya y le hable a Faraón, pero Moisés se siente dudoso al no haberlo escuchado el pueblo. Le pregunta, bueno, ¿cómo me va a escuchar el Faraón si ni siquiera el pueblo me escucha? Entonces Dios le habla a Moisés y a Aarón y le da órdenes para que vaya y le hable al Faraón. Tenemos luego la descripción de los jefes de las casas paternas, en donde nos nombra a Rubén y su descendencia, nos nombra a Leví y su descendencia, y es importante ver aquí que se nos nombra la descendencia de Leví, porque de ahí van a venir los levitas, de donde iba a venir también Aarón y Moisés. Nos dice que de esta descendencia viene Amram, el cual tomó mujer a Jocabed, su tía, y tuvo a Aarón y a Moisés, y esto nos está indicando a futuro lo que va a ir sucediendo a futuro, cómo se va a ir desarrollando el plan del Señor para llevar a cabo su propósito. Nombra también algunos personajes que van a ser importantes luego, más adelante, como Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar. Vemos que entonces termina este capítulo anunciando que Moisés y Aarón eran los que iban a llevar a cabo el propósito del Señor en Egipto, y también como Moisés termina señalándonos y diciéndonos al final de este capítulo que Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? O sea, Moisés seguía con las mismas dudas y las mismas dificultades que había tenido anteriormente. Lo que podemos meditar, hermanos, de este capítulo es primero que Dios responde a los cuestionamientos que Moisés le hace, y responde de una forma en que le está recordando y diciendo que Él es Dios, el Dios de estos pactos, el Dios que va a liberar al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque si vemos que Dios dice reiteradamente lo siguiente: yo soy el Señor. Yo soy el Señor, que indica que ellos deben confiar porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Al igual que nosotros, hermanos, cuando nos vemos involucrados en dificultades por causa de su obra, nosotros debemos recordar quién es Dios. Que Dios es el Señor soberano de todas las cosas, y Dios va a actuar y Dios va a cumplir sus planes o propósitos de igual manera, porque Dios ha establecido que así sea. La pregunta ahí es: ¿creemos nosotros verdaderamente en esto? ¿Confiamos verdaderamente en las palabras que Dios nos ha dado en su palabra? ¿O simplemente la situación nos envuelve y no podemos creer y confiar en el Señor? También lo que podemos meditar es que cuando estamos en medio del desaliento, como lo estaba el pueblo, y de la servidumbre en la cual se encontraban, obviamente era muy difícil escuchar las palabras de Dios. Pero no solamente el pueblo estaba en desaliento, sino que el mismo Moisés se encontraba dudoso frente a las mismas circunstancias que se encontraba, en la cual le habló al pueblo, no lo escuchó, y ahora tenía que hablarle al faraón. ¿Cómo lo iba a escuchar si ni siquiera el pueblo lo escuchaba? Se encontraba entonces envuelto en esta duda. Y nuevamente, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en medio de estas circunstancias, en medio del desaliento, en medio de dudas, ¿no es acaso difícil para nosotros escuchar la voz de Dios? ¿No es cierto que las dudas se hacen tan grandes que llenan nuestra mente y no nos permiten escuchar la voluntad de Dios, la voz de Dios, debido a las circunstancias a las cuales estamos? Pero debemos nuevamente volver al Señor. Debemos mirar sus promesas, debemos mirar quién es el que nos está hablando.
es Dios, el soberano y creador de todas las cosas. Es Dios el que nos eligió, es Dios el que nos amó, es Dios el que nos llamó a un propósito y nos dio una misión clara. Entonces debemos mirar a Dios y confiar en su obra, confiar en su providencia, confiar en su poder. Finalmente nos encontramos al final de este capítulo con la declaración de Moisés diciendo que él es torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Ya habíamos escuchado eso en capítulos anteriores, cuando Dios le estaba dando esta comisión, esta misión a Moisés, y él dice, bueno, yo nunca he sido bueno para hablar, nunca he sido elocuente, sino que soy tardo para hablar, incluso tartamudo para hablar, no puedo expresarme bien frente a otras personas. ¿Cómo yo voy a ser el elegido para llevar a cabo este propósito? Y aquí, hermanos, es cuando nosotros presentamos nuestra debilidad delante de Dios, como si esa debilidad impidiera que Dios cumpla su propósito. Aquí es cuando ponemos la excusa de nuestra debilidad, de nuestra timidez, de nuestro temor, de nuestra poca elocuencia, de nuestra poca forma de hablar, como si Dios no pudiera transformar esas cosas, como si Dios no pudiera obrar. Lo único que refleja eso en Moisés y también en nosotros cuando lo hacemos es nuestra incredulidad y cómo usamos nuestra debilidad como excusa para no llevar a cabo la voluntad del Señor. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice que Dios usa lo débil, usa lo vil, usa a las personas que son más débiles para llevar a cabo su propósito, usa nuestra debilidad para que el poder se perfeccione en nosotros. La Escritura nos dice una y otra vez que Dios puede usar a las personas más débiles e incapaces a los ojos del mundo y llevar a cabo su propósito. Solamente lo que debemos ver y confiar es en Cristo. Es recordar que nuestro Señor, Salvador, Redentor, murió en la cruz por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos y va a volver. Y eso, el Evangelio nos debe dar el poder suficiente, confiando en Él, sabiendo que podemos llevar a cabo este propósito. Porque Dios es el poderoso, no nosotros, porque Dios es capaz, no nosotros, porque Dios es soberano y no nosotros, y en base a eso podemos llevar a cabo su voluntad. Que el Señor les bendiga.